En esta clase vamos a profundizar sobre el sistema de nodo o editor de materiales, el Shader Editor. Para eso lo voy a hacer directamente en la interfaz que trae Blender por defecto de Shading. Voy a ir aquí y vamos a empezar a ver. Ya hablamos en clases anteriores de cómo funciona el flujo de información de Blender y que un nodo tiene tres partes fundamentales: el contenido del nodo, las entradas y las salidas, que en este caso solo tiene una salida, pero hay otros nodos que tienen múltiples salidas. Y hay tres tipos de nodos: los nodos intermedios, que son los que modifican la información, los que tanto entra información como sale información; el nodo de salida principal, que es el material output, que es el que traduce la información hacia nuestro motor de render; y luego tenemos otros tipos de nodos de entrada, como por ejemplo aquí tenemos input nodes, todos estos, que son el RGB. Lo que caracteriza a un nodo de entrada es que no entra información desde ningún otro nodo, sino que genera la información, y en este caso este nodo lo que está generando es información de color, o como ya vimos antes, de longitud de onda. Si estando en nuestro Shader Editor le damos aquí agregar, o con Shift A le damos a agregar, vamos a ver todos los tipos de nodos que hay. Tenemos nodos de input, que ya los hablamos, nodos de output, que básicamente tenemos el de material output y otro que la verdad no sé cuál es porque no lo he utilizado. Perfecto, otorga pases de render customizados. Ya vamos a ver en postproducción qué significan los pases de render, y voy a investigar sobre esta opción para traérselas. Luego tenemos los nodos de color, que modifican la longitud de onda de la luz; nodos converter, que hacen conversiones matemáticas y algorítmicas un poco complicadas; tenemos nodos shader, que son nodos que representan materiales, y justo aquí está el Principal BSDF, que es justamente el que viene por defecto, pero tenemos otro tipo de materiales, aunque yo por lo general utilizo casi siempre solo el Principal BSDF. Eso va a quedar a gusto de ustedes y dependiendo de las necesidades del proyecto. Nodos de textura, como por ejemplo el de Image Texture para agregar texturas, pero también tenemos texturas procedurales del programa como el Noise, Magic Texture, Sky Texture, el que genera los 360 grados de la iluminación de entorno, el Point Density y muchas otras texturas procedurales que no vienen de imágenes externas. Tenemos nodos de vectores, que hacen operaciones vectoriales dentro de Blender, ya vamos a ver qué significa eso. Nodo de script, nodos de agrupación para poder agrupar nodos. Aquí veríamos todos los nodos todos los grupos de nodos que nosotros tenemos. En este caso yo no tengo, así que no veo ninguno. Y el layout, que el layout básicamente es para crear espacios vacíos en el que podamos organizar visualmente nuestros nodos. Por ejemplo, si yo quiero aquí, este está fuera del layout y este está dentro del layout, y así podemos organizar visualmente. De hecho, si le damos clic aquí al layout, podemos modificar el nombre de ese layout. Por ejemplo, vamos a ver, está aquí en etiqueta. Le puedo poner Marcos y aquí aparece el layout que se llama Marcos, y todo lo que yo meta dentro de ese layout va a estar en el layout Marcos. Para eso sirve, para organización de los nodos. Y ahora sí vamos a responder una pregunta que quizá muchos estaban haciendo, que es: ¿este nodo qué tiene de especial? Este nodo de Principal BSDF, ¿qué tiene de especial y por qué es el que yo uso tanto constantemente? Vamos a ver. Esto significa, el BSDF significa Bidirectional Scattering Distribution Function, o en español, función de distribución de dispersión bidireccional. Esto es un algoritmo matemático que imita la forma en que la luz se ve reflejada y dispersada en un material, y contiene en el interior de este nodo todas las propiedades, o la mayoría de las propiedades necesarias para imitar materiales realistas. Si quieren profundizar un poco más sobre el concepto del BSDF, pueden hacerlo, pero básicamente es una función matemática que imita el funcionamiento de un material realista, con todas las propiedades como lo metálico, rugosidad y las que ya conocen. Y por eso es que la vamos a utilizar prácticamente siempre como base de la mayoría de los materiales. Cada vez que queramos modificar el color de un material, vamos a modificar el color de este nodo. Lo mismo con cada uno de estos. Y así vamos a construir los materiales. Vamos a ir, si yo quiero modificar el color a algo en específico, lo conecto al color.
Si yo quiero modificar, por ejemplo, la luz especular o la reflexión especular, lo conecto aquí, en estas entradas que hay aquí. Y así para cada uno de los materiales que nosotros necesitemos. La próxima clase va a ser una clase de análisis de materiales y cómo recrearlos en el programa. Y para entender cómo recrear los materiales, antes necesitamos entender qué tipos de materiales hay en Blender. Y básicamente hay dos tipos, esencialmente, que son los materiales procedurales y los materiales no procedurales, básicamente. La palabra procedural hace referencia a algo que se produjo a raíz de procedimientos matemáticos. Por eso es que cuando hablamos de nodos procedurales, de materiales procedurales, son materiales que son generados única y exclusivamente por los nodos internos de Blender que son ejecutados por algoritmos y operaciones matemáticas, funciones matemáticas. Como por ejemplo, si yo hago aquí un color, un mix color, por ejemplo, y agrego aquí una textura de noise y al mix color le cambio el azul aquí y pongo esto rojo, por ejemplo, y por último voy a agregar un bump, lo voy a conectar aquí y lo voy a conectar aquí. Esto es un material que yo acabo de generar rápidamente y esto es un material procedural. ¿Por qué? Porque todos estos nodos son nodos que generan funciones y operaciones matemáticas dentro de Blender que se traducen, por ejemplo, en color, en escala, en detalles, en altura, etcétera, y que me generan este material. Pero es un material 100% generado de procedimientos matemáticos internos de Blender. Y por ende es un material procedural. ¿Qué es un material no procedural? Un material no procedural es aquel que se origina de imágenes o recursos externos de Blender. Vamos a hacer un material no procedural. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agregar aquí una textura de imagen de, por ejemplo, vamos a ir aquí a texturas de madera y lo voy a conectar al color. Luego voy a crear otra textura aquí y voy a buscar aquí una textura, por ejemplo, de suciedad, como esta, por ejemplo, y la voy a conectar a la rugosidad. Me está generando ahí una rugosidad diferente y voy a conectar por último por ejemplo, otra textura, y en este caso voy a buscar una textura de, vamos a buscar rocas, por ejemplo, por poner un ejemplo, y lo voy a conectar a la metalicidad. Lo que está haciendo cada una de estas texturas es decirle en base a los píxeles de esas imágenes qué puntos va a aplicar, en qué puntos va a afectar la metalicidad más o menos, en qué punto va a cambiar de color y en qué punto va a tener mayor rugosidad o menor rugosidad en base a los valores de las imágenes. Esto es un material no procedural. ¿Por qué? Porque está generado a partir de imágenes y recursos externos a Blender. A mí me gusta utilizar la palabra semiprocedural para materiales que utilizan ambos métodos. Como por ejemplo, esta imagen que está aquí, yo puedo modificarle el color con un nodo de brillo contraste de Blender. Eso significa que yo puedo bajar aquí, por ejemplo, aumentarle el brillo y el contraste, o aumentar mucho el contraste. Igualmente puedo hacer, por ejemplo, un nodo color de saturación, valor y tono para modificar el mapa de rugosidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy utilizando recursos externos sumado a nodos internos de Blender, que son operaciones matemáticas, para generar un material que yo llamo semiprocedural, porque contiene lo mejor de ambos mundos. Y así es que nosotros vamos a generar la mayoría de los materiales que necesitamos. Hablemos de ventajas y desventajas de estos materiales. La ventaja principal de los materiales semiprocedurales es que utilizando texturas no nos tenemos que preocupar por tener que generar esas texturas complejas a partir de operaciones matemáticas. Así que si nosotros queremos una textura de madera, simplemente ponemos aquí una foto de una textura de madera. Simple, sencillo y rápido. ¿El problema cuál es? Que estamos limitados a los píxeles, resolución e información de esa textura de madera. Además, si yo quiero aumentar mucho la escala de esa textura de madera, vamos a poner aquí una escala de 100,
vamos a ver cómo se tilea, es decir, cómo se repite. Vamos a ver esas repeticiones muy marcadas. Vamos a poner aquí 50, poner, por ejemplo, 20 para que se vea mejor. Vamos a ver esas repeticiones muy marcadas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es repitiendo esta misma imagen por toda la superficie. Esas son las desventajas. Y además, a la hora de trabajar, de poder modificar el material, vamos a estar siempre limitados a lo que nuestra imagen nos va a otorgar. Eso es las limitaciones. Y en cuanto a los materiales 100% procedurales, eso significa que no utilizan imágenes. Los primeros ventajas de un material 100% procedural es que al no estar limitado por imágenes o mapa de píxel externas, no va a haber problema de escalarlos hasta el infinito. Vamos a poder escalarlo y escalarlo y escalarlo al infinito porque es resultado de operaciones matemáticas. Y esas operaciones matemáticas pueden lograr una mejor randomización de la escala de las texturas. Así que eso es una ventaja. Y segundo, vamos a poder modificar hasta el más mínimo detalle del material mediante estas operaciones matemáticas, porque lo estamos controlando todo nosotros con los nodos internos de Blender. No estamos limitados por texturas externas. ¿Cuáles son los lados negativos de un material procedural? Lo primero es que tiende a requerir muchísima más memoria de nuestra computadora y muchísimo más procesamiento tanto del procesador como del programa. Así que sí, tienden a ser pesados y difíciles de procesar. Sobre todo, mientras más grande es el árbol de nodos, más difícil va a ser de procesar por el programa. Y en el caso de los materiales no procedurales o semiprocedurales, solo tiene que calcular la textura que está guardada en nuestra computadora o empaquetada en el programa. Por eso es que es fácil de traer, porque no tiene que crear esa textura a partir de operaciones matemáticas. Simplemente va a la imagen y la imagen le dice cada píxel de qué color es. Esto va a depender de lo que ustedes necesitan. Los materiales procedurales, 100% procedurales, tienden a ser útiles sobre todo en videojuegos, este estilo de cosas, en donde necesitamos un material 100% configurable y 100% tileable, es decir, que se pueda repetir sin que afecte. Aunque en los videojuegos también se utilizan muchísimo los materiales con texturas. Y una de las ventajas principales y por las cuales yo siempre utilizo materiales semiprocedurales es porque luego de que yo construyo mi árbol de nodos, puedo extraer mapas de textura, los mapas de texturas de mi material, para luego trasladarlos a otros motores de render, como puede ser V-Ray, Corona, Lumion, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizando esto puedo configurar y extraer esas mapas de textura para otros motores de render.